Buenos días, me presento, soy Javier Alexis Hernández Valderrama, en el curso de Historia de las Ideas Políticas. El autor, Gargarella, como la democracia deliberativa frente al autoritarismo. En este punto, Roberto Gargarella, entre sus postulados sobre la filosofía política en cuanto al derecho constitucional, genera una serie de críticas al control judicial sobre la constitucionalidad, sobre todo en relación con los términos de democracia y ciudadanía. En este punto, hace un fuerte llamado deliberativo para contrarrestar los autoritarismos y, como veremos adelante, los diferentes tipos de autoritarismo y las nuevas concepciones de ciudadanía dentro de nuestros regímenes políticos. Esto me llevó a buscar cómo los derechos humanos en nuestro sistema jurídico generan un contrapeso, es un control al sistema del Estado, un control del sistema judicial, del mismo andamiaje del Estado. Roberto Gargarella, como vemos en el tablero, es un argentino que nace en Buenos Aires en 1964, abogado, jurista y sociólogo. Es un académico que en los últimos 20 años ha trazado toda una serie de postulados frente a la constitucionalidad y sobre todo como contrapeso a los sistemas autoritarios y a los sistemas que se manejan desde la democracia. Es doctor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó. También tiene otros doctorados en diferentes universidades como Oxford, Chicago, y ha estado escribiendo en los últimos años. Sus libros centenarios, solamente aquí citamos algunos: Constitutional Convention, Latin American Codes, Castigar al prójimo, Comentarios de la Constitución, artículos sin fin de artículos, los cuales están en la presentación que dejaremos adjunto. En este punto tenemos que entender quién es Gargarella. En la entrevista 2019 que hicieron acá en Colombia, Gargarella dice que él es un hijo de la dictadura argentina entre los años del 76 al 83, donde las lecturas eran escasas y muy limitadas y sesgadas por la misma dictadura. Cuando la dictadura cae, esa mente revolucionaria que él tiene lo llevó a consumir muchísimos libros y mucha literatura que iba llegando. Esto desarrolló un interés por comprender la sociología y comprender el derecho en su país. Entra a estudiar Derecho y después Sociología, donde conoce a Carlos Santiago Nino, uno de los juristas y filósofos más importantes que aborda la problemática de la ética y la filosofía en el derecho. Y digamos que estos son los dos puntos claves que él tiene para entender qué es lo que sucede con los sistemas jurídicos en Latinoamérica. Por otro lado, esa relación entre derecho y sociología nos lleva a ir a otras instancias, a otros límites del territorio, y va a la Universidad de Chicago para analizar y sumergerse en el mundo de los marxistas analíticos. El mismo Gargarella comenta que después de vivir un contexto de violación de derechos humanos durante la dictadura, le ha permitido comprender y tener una sensibilidad hacia la preocupación por los problemas sociales. En este punto, Gargarella nos habla de la justicia constitucional. Algunos de sus aportes frente a este tema nos comenta que, si bien hay que respetar el predominio de la autoridad democrática, el debate se centra en que debe servir al debate colectivo, contribuir a la inclusión y a la igualdad y ayudar a la ciudadanía. El concepto de ciudadanía será retomado después. ¿Para qué? Para forzar a los legisladores a que justifiquen sus decisiones, que no respondan a ese régimen político establecido. Por otro lado, las teorías restrictivas del control judicial permiten un elemento importantísimo, que es la objeción contraargumentaria al poder, es decir, cómo la mayoría de las personas se pueden oponer al poder. Por otro lado, las teorías que buscan guiar el ejercicio de la justicia constitucional hacia una unidad normativa. Estas dos ideas, lo que están haciendo es decirle a la justicia constitucional, y como veremos más adelante, dos visiones de esa justicia, de cómo oponerse a esas decisiones, a esos autoritarismos. Por un lado, la posición de la mayoría de las personas que se oponen a estas decisiones, y por otro lado, cómo en la justicia constitucional el normativismo permite que estos legisladores que se encuentran en la toma de decisiones generen una discusión, un debate
que posibilite el desarrollo de los derechos, deberes de los ciudadanos. Por otro lado, Gargarella hace un enfoque dialógico del constitucionalismo, donde dice que el constitucionalismo es interesante y, como veremos más adelante, él hace un recorrido por este concepto. Por un lado dice que es una herramienta para lograr la deliberación democrática inclusiva entre los legisladores, pero sobre todo en los ciudadanos, que buscan llevar un profesionamiento moral con espacios de participación democrática. Esto nos lleva a entrever que para Gargarella el poder se constituye en dos dimensiones. El primero, desde el pueblo, que es el que da y establece el régimen político, lo pueden modificar en cualquier momento. Pero por otro lado está el poder ordinario, el que ejerce las autoridades normalmente. Esto hay que tenerlo muy claro, porque el concepto del poder nos va a hablar sobre la ley, que tiene dos dimensiones, la ley superior y la ley inferior. La ley superior es la que sale del pueblo, es la que el pueblo contribuye y formula. Y las leyes inferiores son las que el mismo legisladores, entonces Congreso, van determinando. Esto es muy importante para entender dos situaciones. Que si bien el concepto de poder en ley nos ya habla de una constitución, estas son las expresiones del pueblo. ¿Y qué sentido? Dentro de un marco ideal superior político para poder organizarse, para poder gobernarse. Esto es sumamente importante porque legitima el uso del poder de las leyes en dos dimensiones. Desde la visión del pueblo, que son los encargados precisamente de legitimar esa situación, y desde el poder ordinario, que es el poder que lo hace el Estado, la autoridad. Aquí hay una gran diferencia a lo que hemos tratado actualmente. ¿Por qué? Porque sencillamente Gargarella ya nos pone en manifiesto que el poder no es vertical, que el poder no nace en el Estado, sino que el poder nace en el pueblo. Hay un contrato social, como el señor Locke. Ese contrato nace desde el pueblo para Gargarella. Por otro lado, tenemos una constitución que en principio es democrática porque nace en el pueblo, pero es reorganizada por los legisladores, pero existe una constitución ratificada. Esa constitución ratificada tiene tres, digamos, situaciones. Si bien es una declaración de derechos, que está ratificada por legisladores para el pueblo, estas están utilizando, por un lado, los elementos de la libertad, del poder, de la ley, para garantizar, ejemplo, los derechos como libertad de expresión, el uso libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Esto es sumamente importante porque ya nos permite ver la constitución del Estado, cómo es necesario cuadrar esos conceptos de poder y de ley que para Gargarella son muy claros. Por otro lado, Gargarella nos muestra en este punto que el sistema de frenos y contrapesos. Cuando yo les demostraba la pregunta orientadora que tenía sobre cómo los derechos son un contrapeso, es un control judicial al Estado, el sistema de frenos y contrafrenos es sumamente importante porque nos permite establecer ciertas situaciones. Por un lado, busca alinear el poder en distintas ramas del gobierno y donde el poder no está solamente concentrado en el ejecutivo, sino también en el legislativo y en el judicial. Y es precisamente aquí, en esta visión tripartita, es que permite a Gargarella entender que esas condiciones al esquema autoritario deben ser controlados bajo una firmeza, y esa firmeza o esa afirmación es la condición de poder legitimado a través del pueblo. Él comenta que de hecho en la historia existen unas condiciones muy fuertes de cómo los autoritarismos empiezan a hacer utilizar la democracia para legitimar su poder. Y de hecho nos dice que Colombia es uno de los claros ejemplos donde ese sistema de frenos y contrapesos es muy importante.
Por un lado nos habla que la Corte Constitucional en muchas de sus normas llegó a restringir la autoridad del Ejecutivo. En un caso, la Corte Constitucional limitó el estado de sitio en 1992 por César Gaviria, es decir, limitó el poder del Ejecutivo. Esto es un sistema muy interesante porque son los legisladores que generan, en este caso, la Corte Constitucional limita el poder del Ejecutivo. Otro caso que vamos a agregar también es como la Corte Constitucional declara inconstitucional ciertos decretos, y lo vimos en el caso de la ley de emergencia para La Guajira, como la Corte Constitucional en algunos de sus artículos los declaró inconstitucionales y los derogó. Entonces esto es muy importante. Por otro lado, nos habla de cómo esas situaciones se han presentado en la Corte Constitucional, en el caso de Uribe, cuando le permitió la reelección por segunda vez y a la tercera vez dijo no. Entonces vemos cómo estos legisladores se prestan para algo muy importante, que es el régimen político actual. En este punto Margarita nos dice lo siguiente, cómo en un momento se prestaron para poder permitir la reelección del presidente Uribe y después le dijeron que no. Por otro lado, me disculpan, tenemos cómo Margarita genera una crítica a los constitucionalismos latinoamericanos y dice que esa crítica lo ve en dos dimensiones. Primero, las narrativas autoritarias y por otro, esas narrativas que garantizan la constitucionalidad. Por un lado dice que desde la aparición de estos nuevos líderes políticos populistas con discursos mesiánicos, con discursos autoritarios, que lo que están haciendo es enaltecer ciertas condiciones culturales, más no políticas ni críticas. Entonces hay una expansión de esas narrativas científicas donde buscan entrever cuáles son estos autoritarismos. Y si bien estos autoritarismos los englosan sin distinción desde el nazismo, Bukele, Uribe, Maduro, en fin, no hay una verdadera caracterización de estos autoritarismos. Y esto nos lleva a generar unas constituciones muy acorde a estas ideas autoritarias. Vemos como Bukele genera todo un discurso que es apoyado por el Congreso, que es apoyado por las mayorías, pero no hay una crítica frente a ese proceso. Lo mismo vemos con Uribe, lo mismo vimos con Santos, y en ese momento vemos con Petro, que ha tenido unas discusiones en el Congreso y hay unos controles y contrapesos. Por otro lado, estas narrativas autoritarias de la gramática, que es lo que yo les decía ahorita, cómo las constituciones se prestan a estos ejercicios, a estas literaturas, para esconder, embellecer, disfrazar estos autoritarismos con discursos mesiánicos. Por otro lado, Margarita sale en la defensa de los constitucionalismos democráticos en América y él entabla una serie de relaciones. Si dice que estos constitucionalismos permiten la idea del pueblo ejerciendo un poder frente a los demás, nos posibilita algo sumamente importante, es que la defensa orgánica de la Constitución, y esta defensa es como esa función dominadora, esa función que está asociada a los territorios, a la geografía, a las condiciones y a los derechos de los ciudadanos, nos permiten entrever un nuevo constitucionalismo. Y esos nuevos constitucionalismos de orden crítico pueden irse a responder esas ideas, como decía, autoritarias, o pueden generar un contrapeso muy fuerte a esas ideas autoritarias. Eso es cómo se vean, cómo se van manejando. Por otro lado, tenemos cómo esa función y esa dimensión orgánica de las constituciones permiten algo sumamente importante, que es reafirmar la satisfacción de los ciudadanos y quiénes son ciudadanos. En esa declaración tan simple,
de quienes hacen parte de este sistema, aparece la idea y la experiencia de Colombia, donde a través de la presentación, en el caso si están de acuerdo o no con el proceso de paz, el pueblo se pronunció, pero mire cómo el Estado no toma en cuenta esto y sencillamente pasa por encima. Entonces ahí aparecen la nueva ciudadanía y los nuevos papeles de la ciudadanía. En este punto es muy importante entender que la ciudadanía no se entiende solamente como aquellos que ejercen unos derechos y deberes, sino que estos son los ciudadanos que permiten comprender cómo críticamente analizan su contexto y cómo contribuyen a la relación de este punto. Para finalizar, presento una bibliografía que la pueden consultar en el documento que presento, y para mí es muy importante establecer lo siguiente. Primero, la carrera nos permite entrever cómo los nuevos constitucionalismos, utilizando una gramática constitucional crítica, donde la concepción de nuevas ciudadanías permite generar contrapesos y ejercer una presión constitucional a los sistemas jurídicos, a los sistemas y a los organismos de control, pero también a las ramas del poder, porque contribuye de forma crítica, política, a generar ese control fiscal, ese control judicial, lo que posibilita que el poder no solamente esté concentrado en una sola esfera. Entonces, para mí es muy importante entender cómo en este caso la carrera nos dice que el poder no viene así, sino que el poder, si bien está distribuido entre el pueblo, hay una estructura del Estado con todas sus dimensiones. Es el pueblo el que lo determina, el que lo organiza, el que le genera las condiciones para que éste se desarrolle, y no en las visiones mesiánicas, autoritarias que el poder decide. Para mí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces la justicia, el poder, la legislación responde al pueblo, no responde a unos intereses particulares, a unos intereses del régimen político, aunque realmente nuestras sociedades parecen hacer esto, pero hay que buscar y garantizar estas condiciones. Muchísimas gracias, que pasen. Entrando, es muy difícil de ver acá en este punto, esto lo dejo en la diapositiva. Podemos ver que